Tiene que ver todo ello. Y ahora sí. Cerrando más la imagen, ¿sí? Sí, está bien. Sí. Entonces, Mariano Melgar. El nombre completo es Mariano Alonso, perdón, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Como ya ustedes estaban recordando, fue un poeta arequipeño. Oh, claro, se vivió bastante bien en Arequipa. Algunos dicen que se fue por un momento a Lima. No sé si no hay, no hay, hay algún registro, pero algunos, por ejemplo, dudan que haya estado eh, en la playa, pero ha hecho una oda al mar, ¿no? Tal vez en Mollendo, tal vez en Camaná. ¿Qué más? A ver, algo importante sobre él es que fue un mm, también. Fue un prerromántico, eso tengan presente, prerromántico. Es decir, fue el iniciador del romanticismo, por esa corriente literaria de que todo lo embellece, lo describe bonito, como si fuera ahorita vamos a ver, eh, lo describe de la mejor forma bonita. Así sea algo que sea terrible, lo describe bonito. A diferencia, por ejemplo, su opuesto del romanticismo sería el realismo, que describe las cosas tal cual son, crudas y verdaderas. Por ejemplo, una guerra, alguien lo va a describir, es horrible, qué sé yo, todos los adjetivos que puede ser. En cambio, un romanticista, eh, a pesar que es terrible una guerra, lo describiría de una forma triste, melancólica, bonita, tratar de sacarlo lo bonito de lo que estás, de los sucesos. Pensar que esto es terrible, ¿no? Eso es romanticismo. Y el romanticismo es una corriente muy arraigada a cualquier expresión de la humanidad. Puede ser eh, el cine, obviamente las obras literarias, a veces en las frases que a veces utilizamos nosotros en nuestro léxico diario. Siempre la tenemos presente. El romanticismo es una corriente que ha calado en la sociedad. Pero él, prerromántico, porque él, antes que el romanticismo sea como tal una corriente literaria que se ha expandido a nivel mundial, él es uno de los primeros que inició acá en Latinoamérica. Pero ¿por qué la diferencia entre prerromántico y romántico? Pues él debería ser parte del romanticismo, pero como sus obras no se difundieron, quedaron bastante tiempo en el olvido, simplemente estaban en las bibliotecas, no se difundió, pues no repercutió en la sociedad. Recién a nosotros, es más, antes no se estudiaba en Melgar, al menos acá en Arequipa se estudiaba, pero no se estudiaba en otras universidades para postular. Pero ahora sí, ya son más de 10 a 15 años o más todavía, me parece, que recién están revalorando a Mariano Melgar. Es un prerromántico por eso. A diferencia de un romanticista como eh, la novela Las aventuras del joven Werther de Goethe, un alemán. Su obra termina cuando eso es netamente romántico. Una de ellas termina, por ejemplo, es violento, pero es romántico esa parte. Este joven se enamora de una chica, esta chica se enamoró de otro chico, este chico se hace amigo del chico que se había enamorado de la chica, para que esté cerca de la chica que él quiere. Pero nunca le dijo que le quería a esa chica. Entonces,
eh, ya no puede decirle, se retrae, retrae sus sentimientos hacia la chica y se suicida. Esa parte es lo romántico, o sea, toda esa temática que sucede con Werther, ¿no? Y eso ha repercutido en la sociedad, sobre todo en Alemania, porque la gente o los jóvenes se suicidaban, seguían, como todos ustedes, cualquiera de nosotros, cuando lee una novela o mira una peli, claro, ajá, sí, sí, es justamente ese es el que les digo, Las aventuras del joven Werther, de Goethe. Se suicidaron y repercutió bastante. Para ustedes, pues ya no, pues no les va a causar ¿cómo se va a decir? Esa repercusión, porque en esos tiempos recién estaba entrando el romanticismo, recién. Y además de ello, eh, la sociedad recién estaba aprendiendo. Y el mismo libro fue todavía, siendo libro de literatura, fue prohibido en el mundo. Pero ya poco a poco eso lo dejó de lado. Uno, ¿por qué? Porque también la sociedad aprende, en su conjunto aprende. Um, No por ello no se va a suicidar, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes, o como todos, se identifican, eso quería llegar, se identifican con un personaje. Ustedes leen un libro y se identifican, ¿no? Puede ser una bibliografía, se identifican. Por eso es muy importante que ustedes lean un libro de literatura para que se identifiquen con ese personaje. Por ejemplo, si están leyendo libros de aventura, van a querer tener esa aptitud de imitar a ese personaje. Van a ser aventureros, tal vez, pues, ¿no? O de alguna u otra forma querer descubrir algo. O si quieren ser, no sé, hay libros de matemáticas, ser igual como ese matemático, saber construir esa habilidad. Pero esa literatura bastante influye en la sociedad. Por ejemplo, la de Julio Verne, todos esos libros, su literatura habla de cosas que nunca en su tiempo se pensó que iba a existir. Por ejemplo, la escalera al cielo, no puedo cómo se llama, la escalera a la luna, me parece que se llama. En su tiempo no se sabía si es que alguna vez el hombre iba a llegar a la luna y llegó a la luna. Y otros escritos más, al centro de la Tierra, todo ello nos hace volar a nuestra imaginación. Ahora, ¿cómo trasladarlo a la realidad? Ya es muy diferente, pero ayuda a que nos imaginemos. Entonces, la repercusión del romanticismo es ello. Ustedes, por ejemplo, ahora ya no tanto con la lectura, pero sí con los videos, con las películas, se identifican con algunos seres. Por ejemplo, los animes. Hay bastantes animes, ¿no? One Piece, no sé, Sailor Moon, aquí yo recuerdo algunos, Naruto, Dragon Ball, no sé qué más, hay bastantes ahora han aparecido. Algunos tienen una buena temática donde les enseñan de verdad. Por ejemplo, eh, Grando Naruto es ese chico de no ser parte de los líderes en el colegio, donde les enseñan. eh, es más, pasa como tonto, un tontuelo, eh, pero él está construyendo un destino. Él dice, yo quiero ser tal, y a pesar que le dicen que no vas a poder, él sigue construyendo, o sea, él sigue buscando ese destino y lo logra, pues, ¿no? Entonces, eso pues construye a cada uno que nosotros observamos. Por ejemplo, los Avengers, de la misma forma. Creo que otros alucinan demasiado, pero también por eso hay que ser cautos al momento de combinar, a saber en todo caso diferenciar entre lo real y lo ficticio. Hay cosas muy interesantes que también a veces algunos personajes tienen en su diálogo. Algunos hay por YouTube, Facebook, eh, TikTok, saben sacar frases de algunos personajes de las películas, ¿no es cierto?
porque hay frases muy importantes que ayudan, por ejemplo, a- a poder tener un razonamiento crítico de nuestra realidad. Muy bien. Entonces, todas estas corrientes, no solamente literatura, también realismo, perdón, no solo romanticismo, sino realismo, el vanguardismo, el cubismo. Hay muchas expresiones literarias, tanto artísticas en el sentido de pinturas, escultura, arquitectura, todo ello. Y literatura no es la excepción, también. Entonces, Mariano Melgar, ¿dónde más se fundamentó, o dónde, cuál fue ese sentimiento, ese romanticismo donde se fundamentó? Se fundamentó uno en al amor hacia una chica. Ahora vamos a ver quiénes son. Y también amor a la patria, a su tierra donde nació. Todos nosotros, o la mayoría, o en todo caso, antes era más arraigado todavía sobre el regionalismo y con más especificidad el regionalismo arequipeño. Bueno, en la realidad, ahora todavía seguimos, todavía es eh, esa, esa expresión, ¿no? Esa manifestación que tenemos de querer, de querer ser arequipeños, somos arequipeños, ¿no? Pero también hay otra forma, los que ya viven acá bastante tiempo y ya son también arequipeños. Lamentablemente, eso sí es muy trágico, ustedes deben quitarse de ello, y si es que escuchan a alguien, tratar después de hacerles cambiarse, ¿no? Que siga, no entienden. Piensan que por tener la tez clara son mejores o son arequipeños. Ahora, si nosotros hablamos fundamentando desde una perspectiva histórica, pues los españoles tampoco fueron ni latinoamericanos o latinos o americanos, porque antes que ellos ya vivían acá. Por ejemplo, en Arequipa vivían, está la cultura churajón, que está por Yarabamba, por el sector, y otras culturas más. Y había una muy importante en Arequipa, que su lengua todavía ha existido hasta el siglo XV. No se sabe mucho, pero hay algunas palabras. Es el puquín. Palabras que terminan, por ejemplo, en vaya, que es o paya o vaya, que significa lugar de donde hay algo. Tenemos vaya, socavaya, polovaya, mollevaya. Supongo yo, por ejemplo, en Mollevaya, en esos tiempos hayan habido bastantes molles. Entonces, le pusieron ese nombre. Pues, la mayoría de las regiones siempre se ponen el nombre de alguna característica geográfica donde se vive. Arequipa, poco es el quechua, la mayoría que dicen quechua. Algunos plantean que no es el nombre que les dio los aymaristas o los aymaras, ¿no? Del lado de Puno, todo ese lado, lo que está al lado detrás del pico. Pico se referían al Misti. Entonces, todo ello, Mariano Malgar, quizá no, por ejemplo, la lengua putina no sabría, pero todo ello ayudó a que quiera su tierra, el lugar donde se ha nacido. Eh, Poco a poco hay que dejar de lado, tratar por no haber nacido alguien en Arequipa, menospreciarlo, eso no va, eso ya no es. Es más, hasta el mismo país, ser peruano o no sé, o cualquier otro sitio y pensarse ser mejor, eso tampoco va. Porque todos igual, todos vivimos en la misma sociedad. En el entonces de Mariano Melgar, estamos hablando antes de la independencia. ¿Cuándo fue el año de la independencia? Mm, ah, ah. Yo les voy a enseñar algo muy bonito, para que nunca se olvide, espero que no se olvide. Vamos a ver ya.
Mira mi Word. ¿Sí? Ya. Año de la... ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la independencia del Perú? Son fechas, son fechas que algunas fechas tienen que saber sí o sí. ¿Qué año fue el año de la independencia? ¿En qué año fue la independencia del Perú? Ya, 1821. Ahora, ¿qué día? ¿Verdad? ¿Qué día? Ya, ya. Así se van a recordar. Miren, miren, miren esto de acá. Por eso le he puesto esta forma. No, solo miren este año. ¿En qué año fue el año de la independencia? ¿Qué año? Ya, listo. Nunca se olviden solo eso. Y la fecha, el día, solo sacan dos números que están en el medio. ¿Qué día? ¿Que hay un día 82 en el calendario? Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Nada más. Está. Listo. Día 28. Nada más. De ahí del mismo año pueden sacar la fecha. Obviamente que no hay, pues, solamente los meses tienen 31 días el máximo. No puede como ver 82. Entonces 28. Ya está. ¿Listo? Es la forma que pueden recordarse. Tienen que ustedes tener algunas estrategias o algunas memotecnias para que puedan recordar. No tanto fechas, algunas sí, que son muy importantes. Por ejemplo, este año, el año de la Revolución Francesa, unos años de las caídas la caída de algunos imperios, las guerras, por ejemplo. Pero no todo, pues, ¿no? O sea, es imposible. Por ejemplo, el año del nacimiento de Mariano Malgar, pues no, porque eso uno no les van a preguntar en un examen de la universidad. Ellos van a poner la fecha, que es muy diferente. Pero que le van a preguntar, ¿en qué año nació? Eso no va a suceder. Eso no es imposible porque además de que es muy sencillo, eh, no te da mucha información porque eh, son tantos autores y recorrerse en uno específico cada año, pues eso es imposible. Entonces, en 1821 fue la independencia. Ya él todavía vivía bajo la corona española. El ejército de la corona española se llama realistas, también tengan presente. Seguramente en la historia van a leer bastante esas palabritas. Muy bien, dice Arequipa, 10 de agosto de 1790. Esta fecha también se puede recordar. ¿Por qué? Porque algo sencillo pasó un año antes. ¿Alguien me puede decir qué pasó? ¿Sí o no? ¿Puede decir qué pasó ese año? Un año antes, en 1789. Él nace 10 de agosto de 1780, perdón, 1790. Un año antes sucede la Revolución Francesa. Miren, y acá cómo se recuerdan este año. 7, 8, 9. Ya está, ya contar, ya saben contar, ¿no es cierto? 7, 8, 9. Obviamente tiene que ser de 1000, pues. 7, 8, 9. Ya está, ya saben el año de la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué les digo que es
Les reitero a cada rato esta fecha. A ver, ¿quién me puede decir qué sucedió ese año? Tiene que ver bastante con literatura, con... Ya, ya, muy bien. Pero ¿qué nos dio o qué hemos legado de la Revolución Francesa? Algo que los esclavistas y tanto los feudalistas, sobre todo los esclavistas o los esclavos, no tenían, pero ahora sí nosotros tenemos. Por ejemplo, en los espartacos, perdón, los espartanos, dejaban a la deriva, algunos que los lanzaban del monte Taigeto a los que nacían con defectos. Y eso era normal, pero ahora eso no va a ocurrir, imposible. ¿Y eso por qué? A ver, ¿por qué esa diferencia en estos dos sistemas? ¿Por qué? Chicos, ¿por qué? Para avanzar en el tema de María Mujer. Porque hay derechos, pues. Pero a nadie le puede, ni un niño pueden botarlo, lanzarlo, de abandonarlo. Eso es penado también, ¿cierto? Y justamente la Revolución Francesa es lo que los legó todo ello, porque se hizo los derechos del hombre y del ciudadano. No solamente hasta el hombre también, pero no de la mujer todavía. También es otro problema en la sociedad. Muy bien. Y mira, un año después él nace. Todo eso lo que le estuve remontando de lo que sucedió en la Revolución Francesa y los derechos del hombre y ciudadano, repercutió en toda la sociedad, en todo el mundo. Por eso también las monarquías empezaron a aceptar las constituciones, hicieron constituciones más. Ahora, todas las demás monarquías, las que conozcan, todas tienen constitución. Ya no es un sistema absolutista, es decir, el rey así deshace, en esos tiempos así deshacía lo que quisiera. Si una ley, él lo pisoteaba y mandaba a matar a quien sea. Pero ahora no lo puede hacer, así de sencillo porque hay derechos, todos tenemos derechos. Punto. Eso repercutió bastante en Latinoamérica. Empezaron a haber levantamientos, a leer los libros de Montesquieu, Voltaire, eh, Rousseau, todos esos libros los leían ocultos en las aulas, y uno de ellos justamente fue Mariano Melgar. Se cultivó con todo ello. ¿Se dan cuenta cómo es importante leer? Hasta me importa el prohibido, con mucha más razón que es prohibido. Entonces, todo ello, y miren, por eso el poeta dice, poeta y revolucionario. Acá ya le ponen una fecha. Murió en Puno, en Humachiri, Puno, el 12 de marzo de 1815. En Puno, estamos ahí donde estaba, él apoyaba al levantamiento de Mateo Pumacao, sobre todo de Mateo Pumacao que estaba en el sur. Seguramente ahí nos va a relatar. Poeta y revolucionario independista peruano, ojo, no de la independencia, independista, todavía no era parte de la independencia del Perú, porque cuando vino, o cuánto faltaba, pues muchísimo, todavía miren, en 1810 recién se independiza Argentina, y sabía muy bien todos los demás, tanto Bolívar y San Martín, que para que esté libre toda América, necesariamente se tenía que liberar al Perú. Si no era por gusto iban a liberar iban a liberar a Chile, Bolivia en ese entonces, Colombia, y Venezuela. No existía Ecuador, tampoco Uruguay y Paraguay. Sí, tenían que independizar a Perú sí o sí porque era el núcleo de todo, como la capital. Entonces, sucedió. Pero todavía Melgar todavía no, eh, no ha estado en la independencia, pero sí fue parte. Entonces, fue un precursor, antes de un curso, antes de una vía, el precursor de la independencia. Dice, para muchos iniciador del romanticismo en esta parte del mundo. Dice, iniciador del romanticismo. Algunos le dicen, profesor, prerromántico.
En Melgar el romanticismo no es imitación de lo que ya se hacía en la península ibérica o en Francia, sino un sentimiento profundo y propio. No olvidemos que fue un joven precoz poeta que no alcanzó a madurar porque la muerte lo sorprendió, buscando la patria libre. En sus escritos, él ya está hablando de libertad. Es más, ya dice que es libre, que caerá, se refiere a la corona española, el yugo español, ¿no? Vamos a ver uno de los poemas. Mariano Malgar expresa un sentimiento andino, mestizo, por eso la diferencia con el romanticismo europeo. Si sería igual que un romántico europeo, escribiría pues no sé, solamente a la amada, a la muerte, que tiene que ver bastante con la elegía, pero él no, escribe esta combinación, lo andino y lo mestizo, es más, él era mestizo. Mestizo saben muy bien ustedes que es la combinación de dos etnias, ¿no es cierto? Cualquiera, etnia, puede ser la africana con la latina o la latina o la latina con la española, americana con la española, qué sé yo. Que nadie se había atrevido a exponer hasta ese entonces, en una sociedad tan prejuiciosa que hasta el momento tenemos todavía, pero poco a poco se está empezando a dejar de lado, y españolizada, que se agravaba por el centralismo limeño. Visto desde este ángulo, Melgar es el iniciador de la poesía verdaderamente peruana, sin acudir a estilos europeos, también es otra característica. No imita la forma de escribir de los europeos, sino él hace su propia forma de escribir. Para pretender que lo consideren poeta. Participó en la guerra por la independencia del Perú frente a España. Melgar es uno de los primeros románticos del Perú en el siglo XIX, más conocido por incluir en su creación el sentimiento del Jarawi. Esta parte es muy importante. El Jarawi, podríamos decir en la actualidad, es como el huayno. Supongo que ustedes hayan escuchado un huayno. Bueno, ahora ya están cambiando, le han puesto más instrumentos, pues, ¿no? Por ejemplo, la chicha, si ustedes no han escuchado la chicha, pues, a ver, mm, el más conocido, chacarón, eh, chapis, ¿qué más? Esa es una evolución de nuestra cultura. Tiene que ver también el comportamiento de nuestra sociedad, esa expresión artística que es la chicha. Igual la tecnocumbia, igual bueno, yo le denomino tecnochicha, perdón, huayno chicha, la combinación con sus instrumentos de la chicha con el huayno, todo ello repercute en la sociedad. Y justamente él agarra toda esa forma, ese cantor, ese cantar triste de lo andino, del jarabe. Ese cantos sentimentales, principalmente de la zona de Surandí. No es Huayno, ojo, hablo es otra cosa. Entonces, él agarra esa melancolía, esa tristeza, y la traslada en poesía. Estudia tempranamente en el convento de San Francisco. Antes de los 8 años es ilustrado y digno obispo Pedro, el ilustrado y digno obispo Pedro José Chávez de la Rosa. Le confirió la primera tonsura y el, le vistió, perdón, el hábito clerical. Todo ello es, haciendo una analogía, es darle algo así como haber terminado la universidad. Entonces, en esos entonces no había los colegios como ustedes tienen, nosotros hemos aprendido. Recién después de la independencia y muchos años después todavía, recién aparecen en Lima nada más, solamente para varones, entonces todavía no les dejan estudiar. Chávez de la Rosa eh, es conocido también, hay un colegio Chávez de la Rosa acá en el Goyeneche. Si alguna vez habían visto unas casonas antiguas, esa era parte de Chávez de la Rosa. ¿Dónde está? Se debe mencionar que era padre del poeta
Juan de Dios Melgar, quien estaba interesado en que Mariano obtuviese dicha capellanía, y que sus planes se vieron afectados ante la decisión del joven de abandonar los hábitos, estando en San Jerónimo. Todo joven, ¿no? Todo rebelde. Todos los jóvenes siempre son rebeldes, es su naturaleza. Es durante esta etapa de su vida que Melgar tuvo acceso a una nutrida biblioteca en el seminario conciliar de San Jerónimo, que en aquel entonces se había alcanzado el nombre bajo la dirección del obispo Pedro José Chávez de Lagos, quien a su vez había mostrado especial interés en los nuevos conceptos y teorías traídas del viejo mundo. Bueno, dice esas teorías se refieren justamente a los que les estaba mencionando, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, todos esos escritores eh, que apoyaron a la revolución o también dieron algunas ideas para la revolución francesa. Una de ellas, la revolución francesa, antes de la revolución francesa no habían poderes del Estado como tenemos ahora. Ya les estaban planteando, Montesquieu, por ejemplo, pero antes no había. ¿Qué significa esto de poder, división de poderes del Estado? Todo el poder tenía el rey, así deshacía lo que quisiera, así de sencillo. Pero ahora, por ejemplo, nosotros como república tenemos tres poderes principales. El poder ejecutivo es el que encabeza el presidente. El poder legislativo es el que están todos los congresistas. El poder judicial, los jueces, pues no todo lo que es la justicia. Entonces, esos son independientes. No porque el presidente es el que representa a toda la sociedad, manda a los demás, ¿no? Cada uno de estos poderes son independientes. Así de sencillo. Y si es que el presidente, como Fujimori hizo, repercutió a los demás poderes del Estado, entonces eso ya es dictadura, así como Fujimori, ¿no? En esos entonces se planteaban esas nuevas teorías, y él las ha leído también, pues, ¿no? Por eso también se buscaba la independencia del Perú, no solo el Perú, a nivel Latinoamérica. Por ello, la biblioteca del seminario de San Jerónimo era conocida como una de las más completas de la ciudad. Además de poseer en sus volúmenes muchos de aquellos conceptos y teorías fueron prohibidos en el virreinato por su carácter revolucionario. Muy bien. En el caso de los libros, como él estaba diciendo, que leían bajo la mesa. Mateo Pumacobo, por ejemplo, también antes era parte del ejército realista, es decir, del rey, pero también se dio cuenta de todos los problemas que había en el Perú, por eso es que también hace su levantamiento. Fue maestro de latinidad, es decir, enseñaba latinidad y retórica. Eso es para nosotros lenguaje, pero de latín, no el castellano, de latín. Filosofía, posteriormente profesor de física y matemáticas. Se decía que un chico bien era dotado. Es poco después de haber recibido las órdenes menores en el seminario San Jerónimo y por Melisa, ahí tenemos su primera musa, Manuelita Paredes Guillén, o Paredes Guillén, que Melgar decide abandonar los hábitos teniendo 20 años, se enamora de ella y la llama Melisa en sus poemas. Se aboca hacia la literatura donde destaca su poesía, después de su primera decepción que se hace notar en su soneto a la mujer. Se enamoró de María Santos Corrales, otra de sus musas. Musa conocida como Silvia. Ustedes seguramente hayan escuchado alguna canción arequipeña, ¿no? Justamente es relacionada a ella. A quien él mencionaría románticamente sus elegías y sus famosas canciones, conocidas más adelante como yarabíes. Esa es la transformación de la palabra jarawi a yarabíes.
Forma poética lírica en la que el gran Bate, es decir, poeta arequipeño, expresa su amargura y su tristeza. Todo su drama amoroso y biografía puede considerarse verosímil, es decir, cierto, siendo tomado como conocida la Carta Silvia, o Carta Silvia, en la que el poeta expresa en 532 versos. Los versos son líneas. Si, por ejemplo, en esta estrofa, vamos a ponerla así, sería esto un poema, en esta estrofa sería todo completo, todo ello. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos en esta estrofa. Y te vamos a contar más en las siguientes. Conocido el dolor, el amor y el dolor, hasta la aparición y pérdida de su musa, de su amada musa. Fuera del tema amoroso, Melgar también había empezado a mostrar interés en los temas políticos, muy importante, y es que, impulsado por sus ideales, Mariano persuade a sus padres para ir a estudiar leyes en Lima, en la Universidad de San Marcos, acá en América. El deseo de independencia en Lima fue tan alto como los campos de historia, geografía, filosofía y matemática. Tiempo después decidió regresar a Arequipa con el anhelo de encontrar a Silvia, quien había sido persuadida por su padre de abandonar cualquier idea de unirse con Melgar. Si bien la leyenda lo convirtió en el eterno amante de Silvia, es en realidad tanto su amor como su sentimiento patriótico lo que le impulsaría a ser un precursor del romanticismo. Tanto de la precursor por la patria y tanto precursor del romanticismo y de la independencia. Acá está. Por Silvia, amo a mi patria como esmero, y por mi patria, amada Silvia quiero. Ahí está, versos. La familia Corrales vivía en una sencilla casa situada al extremo occidental de la ciudad, al otro lado del río Chili. Podemos ubicarnos más o menos cruzando Puente Grau. No, sería, no Puente Grau, sería, ya hay un puente más abajo del Puente Grau, el Puente Consuelo. No, hay otro puente más abajo todavía, más arriba. El puente, ¿cómo se llama este puente? Bolognesia, ¿conocen el puente Bolognesia? ¿Conocen el puente Bolognesia, chicos? Ya, los que conozcan, ahí van a ver. Es más, es bien bonita la visión, ahí van a ver candados, candados también. Ahí era un cruce y esa parte que ahora pues, son casas, la mayoría era pues chacras. Por ahí se ubica más o menos la casa de familia Corrales. Ah, sí, hay bastantes. Por ejemplo, el Puente y el Diablo, ¿no? Le faltaba un ladito. Sí, siempre hay todas. Claro, como tú lo dices, o como todos siempre lo decimos. Dice, esos son dichos, pues nada más. Son dichos. Ya. Uno, tenemos que diferenciar en literatura. Ahora, si es un libro de historia. Ahora, ahí está nuestra comprensión de textos. Tal vez el libro de historia esté analizando el libro de literatura, o en su defecto, solamente lo está citando, pero tengamos presente, bueno, desde mi perspectiva entonces, desde mi humilde perspectiva, los fantasmas no existen, los espíritus no existen. Lo estoy diciendo desde mi punto de vista, chicos, no estoy diciendo que ustedes crean eso. Desde mi punto de vista no existen los fantasmas. Ahora, ya, muy bien. Ahora, ¿por qué sucede estos eventos o estos dichos? Uno por el miedo, pues. Miren, ustedes, si ustedes, claro, eso es parte de la imaginación. O sea, su miedo hace que uno se imagine, mirar cosas que no existen. Y eso es, nuestra mente es tan poderosa que construye cosas que no existen.
Me refiero en la mente, no que construyen aviones, pues obviamente eso existe, pero me refiero en la misma mente, construye y hace ver cosas que no hay. Por eso hay locos, pues, ¿no? Es muy diferente la locura con lo que uno visualiza algo, ¿no? Es muy diferente. Pero ustedes, por ejemplo, si alguna vez van por el puente Grau, perdón, puente Fierro, es una tripa y es largo. A ver, si alguna vez han caminado al ras en una altura, no sé, de tercer piso o dos segundo piso, como que te quiere jalar, ¿no es cierto? Te quieres caer al abismo sin que tú te quieras lanzar. Serio, pues, ¿y qué le damos? No, los espíritus nos están jalando. Es pues una interpretación que dice la gente. Pero es un dicho, pues. Y eso poco a poco se masifica y algunas la quieren hacer tomar como real. ¿Listo? Sigamos, no nos vayamos mucho por ello. Pero en cada ciudad siempre ocurre, se crea dichos y eso ayuda pues a la imaginación también. No estoy diciendo que eso es malo, ayuda bastante a la imaginación. Uno puede escribir un cuento ahora en nuestra realidad, pero viendo cómo es ahora el río Chili, no sé, el puente Consuelo, el puente Grau, todo ello. Tal vez alguien se imagina, pues yo vi un fantasma detrás de los arbustos donde estaba debajo del puente Grau y me llamaba. No era una sirena, sino un tritón. Ahora, el masculino de sirena no es sireno, es tritón, pero es por decirlo, ¿ves? Es mi imaginación, yo me estoy imaginando ahora, estoy relatando algo, producto de imaginación. Es un decir nada más. ¿Ya? Sigamos. Como la calle donde vivía los Melgar era la puerta de entrada y salida de quienes llegaban a la sierra y partían hacia ella. El lugar donde habitaban los corrales era, en cambio, la iniciación del camino de la costa. La casa de Melgar, esa justamente en la calle Melgar. Si ustedes van a ver, se ubican calle Melgar, se ubican hasta la calle que sube a San Pedro. Ustedes se ubican en la Parque España, ahí está el Poder Judicial, se suben de frente, es la calle San Pedro. Sube una, dos cuadras, no, una, dos cuadras, sí, dos cuadras, subiendo a su izquierda, ahí van a encontrar la casa Melgar, los de los Melgar. Quien llegaba a ser... ya. Por allí pasaron Bolívar y Sucre en los días intensos y entusiasmados de la emancipación. Y por esa calle, llamadas del Beaterio, ahí está. ¿Se recuerdan de lo que le estaba hablando del puente Bolognesi? Arriba todo eso es el Beaterio, pues. Ahí vivían los corrales. Entraban los comerciantes viajeros que traían en su, en su corazón y en sus pupilas el ambiente del mar, todo de la costa. Es luego el rechazo sufrido por parte de María Santos Corrales, que Melgar decide mudarse al Valle de Majes. En noviembre de 1814, decide enrolarse en el ejército de Mateo Pumacao y viaja hacia Chuquibamba. Eso es en Arequipa todavía. Dejando su retiro en Majes. Es nombrado auditor de guerra, es decir, escribía, como era literato, tenía conocimiento de escritura en esos tiempos. Recuerden, en esos tiempos no había, o los que luchaban, pues no sabían escribir, no había colegios, recuerdo. Y él ya sabía escribir, pues ayudaba bastante. Luego de una intensa lucha, Melgar muere fusilado en Machilla el 12 de marzo de 1815. ¿A la edad de cuántos años? Nació en 1790. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ahora, pues. Soy profesor de matemáticas y los haga sumar hasta que se canse. ¿Cuántos años? 1700, nace en 1790 y muere en 1815. ¿Cuántos años? Chicos, ¿cuántos años?
Nos quedamos hasta tarde entonces, pequeña respuesta. Chicos, ¿están ahí? ¿Están bien o no? ¿Están bien? Estoy preguntando. ¿Cuántos años, a los cuántos años murió Mariano Melgar? Se nació en 1790 y murió en 1815. Es algo sencillo. Chicos, de 1790 a 1815, ¿cuántos años son? Ya tienen 15. Ahora solo les falta de 1790. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, sumo. Oh, perdón, resten. ¿30 años? A ver, resten. 1815 menos 1790. ¿Cuántos años son? ¿Seguros? 24. 25. 25. ¿Cómo es 24? 25, pues. Solo resten. Sí, sí, sí. Luden fue primero. Eso es lo que quería hacer, ¿verdad? Pero no. Ya, sigamos entonces. A 25 años, muy joven. Porque ya estaba, pues, estaban los primeros levantamientos para la independencia. Sí, entre una de esas capturas, o antes que lo capturen, se dice que le habían dado un caballo para que se publique, pero no aceptó. Es un decir, no hay nada sustentable que ya sea cierto. Eso mismo se repite en otras historias, en otros héroes también, no de nosotros, sino eso sucedió, me parece, a ver con quién, a ver que recuerden la historia. Hasta con Hitler, hasta no sé con quién más. Pero, pues, ya les ponen algo, eso es romántico. ¿Qué mu- se murió, ya hace 5 años, no, 7 años, hace 7 años más o menos, no sé, más o menos 10 años, eh, los soviéticos se llevaron sus restos, o los supuestos sus restos, no se sabía, pero ahora, como hay ya la tecnología avanzado, han hecho los estudios y la dentadura y todo ello, o sea que se mató y quemaron todo su fuerte. ¿Quemaron? No, se suicidó, a balazos. Listo. Termino este contexto histórico y a la otra clase hacemos un poco de sus obras, ¿ya? Su poesía, sobre todo, más que sus obras. Contexto histórico literario. Melgar cultivó géneros poéticos clásicos, elegías, sonetos, odas, décimas, etcétera. Cada uno son diferentes. Ya terminando, ya casi las últimas clases, vamos a hacer las figuras literarias, ¿listo? Pero su mayor fama radica en haber adoptado la lírica precolombina nativa, es decir, el jarabe, pues, ¿no? Ahí está, jarabe. O canción de tema amoroso, dando como resultado una auténtica poesía mestiza, cuyos versos se llamarían posteriormente yarabíes. Entonces, esto es lo característico y lo que ha dado a conocer Mariano Melgar. Ojo, lo que hizo no es jarabe, sino es algo mestizo, una mezcla entre lo español, lo clásico, todo lo que se ha aprendido de los griegos y los españoles y los europeos, y le ha sumado lo andino. Por eso es un mestizaje. Nosotros somos mestizos, todos nosotros. Ahora, la diferencia que uno sea más claro, otro más oscuro, es muy diferente, pero todos somos mestizos. Como diría eh, José María Arguedas, somos de todas las sangres.
mucho mejor todavía para nosotros, porque si nos ceñimos a lo que nos dice Darwin, Darwin manifestaba, pues, ¿no? No sé, con los que hemos leído eh, el origen de las especies, cuanto una raza, una raza, una especie está más combinada, es mejor. ¿Listo? Es más pura, tiende a desaparecer, a tener problemas. Si es que nosotros chicos tenemos todas las sangres en nuestro organismo, chino, árabe, todo ello. Solo recuerden que 800 años, bueno, casi 800 años tuvieron los árabes en España, en la península ibérica. Y ellos pues se combinaron también, hicieron mestizaje. Ese mestizaje vino acá también a Latinoamérica. También se cruzaron o se combinaron pues, las etnias. También tenemos africanos, de todo, de todo. O sea, no podemos decir que no somos de esas razas. Somos. O sea, que no se manifieste en el exterior es muy diferente, ¿no? Muy bien, nos quedamos acá porque no les quiero quitar tiempo, chicos. Hasta mañana. Recuerden, antes que me olvide, el viernes vamos a hacer el curso del profesor Michael, el viernes a la última hora, ¿listo? Así es que hoy terminamos temprano. Dicho esto, hasta la siguiente clase, hasta mañana. Chao, chao, cuídense. Chao, chao, cuídense. Chao, 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 chao.